dice, por cierto, me gustaría saber si la salud económica o política de un país depende de algo espiritual, alguna batalla librándose en lo espiritual. Shalom. Sí, definitivamente lo hemos hablado, bueno, el término que he usado normalmente es como una carga espiritual. Por ejemplo, cuando una nación hace algo en contra de Yahweh, cuando un presidente, por ejemplo, legaliza, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que ya hemos hablado, lo he mencionado, ¿verdad? De hecho, creo que fue en la congregación, estaba escuchando un día de estos a un abogado muy inteligente, lo estaban entrevistando en un programa de televisión y le preguntaron acerca del matrimonio homosexual y él dijo que eso por definición no existe, que el hecho de que los gobiernos hayan querido crear una ilusión jurídica que es otra cosa, pero que eso por definición no existe, porque el matrimonio viene del hecho de que de la unión de estas dos personas va a haber un fruto de la matriz. Por eso matrimonio viene de la matriz. Entonces, si la unión de dos personas no tiene el potencial de producir un niño, entonces no es matrimonio. Obviamente, aunque dos mujeres con dos matrices se unan, si no hay semilla, de nada les va a servir tener dos úteros. Entonces el matrimonio por definición es entre un hombre y una mujer. Pero bueno, por ejemplo, el ir en contra de la verdad, el decir que lo bueno es malo, lo malo bueno, el dejar a Yahweh e imponer un gobierno de humanos, por ejemplo, como casi que lo que tiene que ver con el comunismo, el socialismo y todo eso, hace que la gente, que la nación en sí, por culpa del gobierno en este caso, y por aceptar al gobierno, por haberlo puesto en el poder, y también el mismo pueblo por usar brujería, como en muchas naciones latinas también, lamentablemente, por la idolatría, por aceptar a la ramera de Babilonia, por ejemplo, que se infiltre y haga todo lo que le dé la gana. Todo eso que se ha venido dando por cientos de años ya está llegando al final, está por culminar, y es por eso que estos países y eventualmente todos están llegando a tener estos problemas. Entonces, la vez pasada lo hablábamos, por ejemplo, en New Orleans se da mucho el vudú, la santería y todas esas cuestiones que hablábamos la vez pasada, brujería, demasiado, y pasó lo del huracán Katrina, y obviamente ahí puede ser que hayan unos justos. Digo puede ser porque no conozco a nadie, y lo digo así porque, como ejemplo, cuando Yahweh iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, era por los pecados de la gente. La gente había gente que había sufrido mucho por Sodoma y Gomorra, los llantos estaban llegando hasta el cielo, y Yahweh tuvo que descender para castigarlos. Abraham le pidió a Yahweh que no los destruyera porque podían haber justos entre ellos, que los salvara si habían 50 justos. Imagínense, entre miles de personas, Abraham le dijo, si hay 50, por favor sálvelos. Y Yahweh le dijo, está bien, si hay 50 justos, no mato a los impíos. Y así siguió bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, y dijo, si hay 10 justos, no los mato. Pero llegó y solo había un justo en todo Sodoma y Gomorra, y no era solo Sodoma y Gomorra, en realidad eran 5 ciudades, solo había un justo, y aún así no fue que destruyó todo con el justo, sino que primero sacó al justo y después destruyó. Entonces los pecados de las personas, y principalmente ya como nación que se llega a dar en muchas ocasiones, hacen que se dé una carga espiritual como una maldición generacional básicamente, pero así como las maldiciones generacionales van en familia, casi que genéticamente, como una genética espiritual, un país, una nación se puede ver como una familia simplemente muy grande. Entonces lo que esa nación haya hecho, como se haya comportado como nación,
lo que haya aceptado hace que lleguen a tener o una maldición generacional, por ejemplo, o una bendición, por supuesto. Entonces sí, tiene que ver mucho, pero también, como repito, es parte de lo que la escritura nos muestra del fin de los tiempos, es parte de que se está haciendo el nuevo orden mundial. Entonces es como que el Illuminati está tratando de poner líderes que pueda controlar 100%, o sea, completamente. Entonces, ¿verdad? Está poniendo uno en Venezuela, otro en Honduras, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que pedirle al Todopoderoso para que Yahweh no permita que quede ningún impío, y menos el masón, ese que sé que algunos quieren que quede, del cual ya hemos hablado. Entonces, decía, por cierto, me gustaría saber si la salud económica o política de un país depende de algo espiritual, alguna batalla librándose en lo espiritual. Sí. También, por último, con esa pregunta, cada nación tiene un ángel. Yahweh pone un ángel para cuidar cada nación. En sí, Yahweh dividió todas las naciones en 70, desde la Torre de Babel. Después de eso, las naciones se han separado en diferentes países, y hay muchos países, pero todos esos países que hay hoy en día vienen de una de esas 70 naciones. Cada una de esas 70 naciones tiene un ángel sobre esa nación. Fue así como las naciones terminaron adorando al ángel en vez de a Yahweh. Entonces así empezó la idolatría y empezaron a adorar ángeles que llegaron a caer, porque tenían un ángel para proteger la nación, y las personas, como podían ver al ángel en algunas ocasiones, o terminaban pensando que el ángel era el Todopoderoso, o preferían adorar al ángel de su nación puesto que era más cercano. Entonces, cuando estos ángeles se revelan al Padre o se revelan al Mesías, principalmente en el sentido de que están en contra de la iglesia, porque está escrito que Yahweh hizo que la serpiente tuviese enemistad con la mujer y la mujer fuese enemiga de la serpiente. Entonces la iglesia es enemiga de Satanás. Los ángeles que sirven a Satanás, de los cuales algunos son líderes de naciones, esos ángeles son enemigos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, también si hay personas de la iglesia escogida en un país, por ejemplo, el enemigo va a tener guerra contra y ese país o esas personas, y va a buscar de alguna manera utilizar la autoridad o el poder que tiene o influencia en esa nación. También, ¿verdad? Hay que saber, hay miles de ángeles. Entonces esos 70 ángeles que están sobre 70 naciones tienen otros ángeles que les sirven, y esos son los ángeles que estarían sobre la gran cantidad de países que hay hoy en día. Y por ende, si hay como una batalla espiritual. Por ejemplo, y bueno, por segunda vez digo, cierro con esto, en el libro de Daniel vemos que cuando Babilonia iba a ser conquistado por Persia, en el cielo estaba habiendo una batalla. O sea, de hecho, Daniel hizo una oración y se le respondió 21 días después. Como no tenía a Yahushua, porque todavía no se había manifestado, no tenía un intercesor en el cielo. Entonces las oraciones eran como cuando las personas oran sin el nombre de Yahushua y el nombre de Yahweh. Las oraciones van y se las llevan otros ángeles, se las llevan espíritus malignos, o pegan en un techo, o milagrosamente Yahweh es misericordioso y las responde. Pero entonces Daniel oró por 21 días y bajó un ángel y le dijo, es que no podía bajar porque hay una guerra en el cielo. El ángel de Persia estaba peleando contra el ángel de Babilonia y lo iba a vencer, porque como en el cielo se estaba dando eso, en la tierra la nación de Babilonia estaba perdiendo su poder y el imperio de Persa iba a tomar control del mundo. Entonces, cuando el imperio persa tomó control de Babilonia y Babilonia fue destruido, en el cielo el ángel de Persia, el ángel que estaba sobre Persia, fue a pelear contra el ángel que estaba sobre Babilonia. El ángel que está sobre Israel es Micael, como lo vemos en Daniel 12:1. Entonces,
viéndolo así, sí, se podría entender que ahorita hay una guerra espiritual y esos ángeles o están siendo juzgados, o están siendo condenados, o están siendo utilizados para castigar por lo que haya hecho el pueblo.